Bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital, bienvenidos a una burbuja muy especial, porque es una burbuja que va a tener acento gallego y acento de misterio. Porque hoy vamos a intentar resolver las claves de las elecciones gallegas y las claves del 11M. Lorenzo Ramírez va a estar en unos minutos en la mesa de la burbuja para analizar el mayor atentado de la historia de Europa. Queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad del 11M. Tenemos derecho a saber la verdad. ¿Por qué España se ha convertido en un experimento para algunos? ¿Por qué tuvieron que morir 200 personas? ¿Por qué cierto partido sacó tajada política? Este silencio va por las víctimas y va por aquellas víctimas que se han dejado la vida investigando sobre esto. Ojo al programa de hoy, Ojo al programa de hoy de la burbuja, porque se van a desvelar misterios sin resolver. A ver si no es tan fiero el león como lo pintan, o no es todo oro lo que reluce. Las claves del 11M, aquí en la burbuja, y las claves de las elecciones gallegas. Ojo, porque a lo mejor Orense tiene la clave. La semana que viene estará aquí el alcalde de Orense, dando la cara en la burbuja. Vox va a conseguir su escaño, el PP sacará la mayoría absoluta, ¿habrá un Frankenstein en Galicia? Vamos a hablarlo con Ricardo Morado, nuestro analista de cabecera ahí en Galicia. Don Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Querido amigo, muy buenas, muy bien. Bueno, muy interesante la segunda parte que vamos a tener el programa sobre el 11M. Me parece que desde luego hay que ocuparle tiempo, lo hacen nuestros amigos de Terra Ignota, pero también nosotros lo queremos hacer. Pero antes hablar de Galicia, ¿tú qué sentir tienes, general, de lo que va a suceder en Galicia a pocos días? Que se llame a las urnas y que vayáis a votar y que votéis los gallegos lo que os dé la gana. Pues mira, yo me mantengo en mi posición inicial. Hace algunos días hablábamos sobre esto precisamente y yo me sigo manteniendo lo mismo. Yo creo que el Partido Popular va a revalidar la mayoría absoluta. Muy a mi pesar, no te quiero engañar, pero eso es desgraciadamente lo que va a suceder. Sí que es cierto que yo espero que Jácome, el Partido de Democracia Ourensana, obtenga representación, porque realmente han peleado mucho para obtenerla y llevan trabajando durante mucho tiempo muy duro para sacar esa representación. Pero más allá de que el bloque nacionalista gallego, yo creo que va a rondar el 30% de votación, por lo cual va a subir muy mucho con respecto a los resultados que obtuvo en el año 2020, y que el Partido Socialista se va a hundir y que va a haber un trasvase de voto del Partido Socialista al bloque nacionalista gallego, porque siempre hablamos del voto útil cuando hablamos de la derecha, pero es que en Galicia el voto útil de la izquierda resulta que ha pasado a ser el del bloque nacionalista gallego, hasta el punto de que los partidos de ultraizquierda están ya prácticamente pidiendo el voto para el bloque, porque saben que no van a poder hacer gran cosa en Galicia. Así que ese es el panorama que se avecina para este domingo. Yo creo que el Partido Popular, muy que yo creo que el principal beneficiado de que eso suceda es, aunque no lo parezca y aunque esto suene raro, es el Partido Socialista, porque le está viendo las orejas al lobo y está viendo que va a permanecer perennemente como tercera fuerza política en Galicia a favor del bloque nacionalista gallego, y esta es una situación que al Partido Socialista no le gusta absolutamente nada. De hecho, hemos visto cómo no se ha volcado, como se vuelca en otros escenarios electorales, no se ha volcado en esta cita en Galicia, y precisamente yo creo que eso tiene, parte de la culpa de eso es que no quieren perjudicar al Partido Popular. Suena raro, sé que suena extraño, pero es que las cosas en Galicia se perciben de otra manera y se hacen de otra forma. Yo creo que al Partido Socialista no le conviene en este momento que la señora Pontón llegue a la presidencia de la Xunta. Y ese es más o menos el resumen de lo que está sucediendo aquí, Josué. Pues es un resumen muy certero. Bueno,
viste por imágenes lo nerviosos que están en el Partido Socialista Gallego con el trato que recibí y que tuvo Bertrán Endongo. Desde luego. Tremendo, ¿eh? Desde luego. Yo quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí contigo para mandarte todo mi apoyo, como no puede ser de otra manera, y para dejar en evidencia una vez más que el comportamiento zurdo pues va por esta línea, la agresión a lo que no les gusta, el maltrato permanente a aquello que no les conviene. Y por lo que te escuchaba incluso en algunas declaraciones que has hecho, Josué, no fuiste el único al que trataron de esa manera tan lamentable en ese mitin de Vigo, sino que incluso echaron de allí a gente a diestra y siniestra por el simple hecho de haber visto declaraciones en redes sociales que no iban a favor de obra, y se sacaron de allí del mitin aquel a gente por ese simple hecho de no estar a favor. Es lamentable, es una muestra más de cómo se comporta esta gente, y es una muestra más de que no pueden llegar a tocar moqueta, porque se convierten en lo que tenemos ahora mismo en España, prácticamente en una república bananera, que es lo que estamos sufriendo ahora mismo. Tenemos el ejemplo del comportamiento del presidente del gobierno con respecto a los 2 guardias civiles que murieron, que al día siguiente el hombre se va de fiesta con los titiriteros, y ese es el resumen de todo lo que tenemos aquí. La izquierda campando a sus anchas sin tenerle respeto ni siquiera a los muertos, y nosotros pues desde las pequeñas atalayas que tenemos pues peleando para que eso no suceda. El mensaje del bloque nacionalista gallego está siendo muy curioso. La verdad que nos llama la atención porque, claro, son nacionalistas, y aquí en España, menos nacionalista español, se puede ser de todo, nacionalista de cualquier zona, hasta de tu barrio, ¿no? Pero llama mucho la atención que en el debate de Radio Televisión Española, la señora del BNG lo que decía es: nosotros no queremos que nos gobiernen desde Madrid, queremos gobernar nosotros. Pedía esa soberanía, ¿no?, que se reclama, y me llama la atención, ¿eso cala en Galicia o realmente van a preferir que el Partido Popular, que es verdad que hace sus veces de PNV o de Convergencia en Galicia, es quien se va a llevar el gato al agua? Pues mira, en primer lugar decirte que llamarle a eso debate es hacerle un favor muy grande, ¿eh? O sea, ya es que yo me lo tuve que comer por cuestiones evidentes, ¿no?, de los muy cafeteros, que ya sabes que a los que nos gusta la política nos sumamos a todas estas cosas, pero desde luego fue lamentable. Si cala ese mensaje en Galicia, pues hombre, habida cuenta de la mejora de resultados elección tras elección ya desde hace varios lustros, pues sí, el mensaje está calando en Galicia. La pregunta que habría que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué está calando en Galicia? Y la respuesta a esa pregunta es porque no tienen a nadie enfrente. Claro. Tienen a un Partido Popular que está a la misma altura de nacionalismo, en su caso moderadito. Ya sabes que esto a mí me saca de mis casillas, no lo puedo evitar. Pero está en ese posicionamiento de nacionalismo moderadito y no les hacen frente, sino que encima les hacen el caldo gordo. Y por otra parte, pues Vox, por desgracia en Galicia, una vez más, pues no ha hecho los deberes y lleva 4 años desaparecido, y en 2 semanas de campaña pues no le ha dado tiempo a hacer gran cosa. Claro. Y por desgracia, en esta cita electoral seguramente a la señora Pontón no les llegará el resultado para hacer la suma con el Partido Socialista, pero ojo, hay que tomar muy buena nota, porque lo que hoy nos llega dentro de 4 años sí puede ser suficiente si las cosas siguen como están ahora mismo en Galicia. Hablábamos la última vez de que el Bloque Nacionalista Gallego había hecho algo muy bueno en esta campaña electoral, que es que lleva de campaña prácticamente 1 año y medio. Y la señora Pontón, por muy comunista que sea, se ha recorrido todas las empresas de Galicia, se ha reunido con todas las asociaciones de empresarios, se ha reunido con todo aquel que se ha querido reunir con ella, y ese trabajo previo de, llamémosle, marketing pre-campaña, lo han hecho extraordinariamente bien. A mí me da muchísima rabia y yo no puedo con esto, pero por desgracia ese es el escenario que tenemos en este momento, Josué. Tremendo. Con Vox está siendo muy crítico, o al menos constructivamente crítico, porque, bueno, pues estás diciendo que, claro, Abascal tiene una presencia demasiado protagonista en toda esta campaña, que es verdad que es la presencia que ha tenido en cada una de las campañas autonómicas que ha habido en España. O sea, la gente no conocía a Gallardo, y Gallardo consiguió un buen resultado. No conocía a Antelo, y en Murcia no se sacó mal resultado. No conocía a Nolasco de Aragón, se sacó mal resultado.
en Galicia a ti te parece que Abascal está copando demasiado el espacio de los candidatos, porque claro, son demasiado desconocidos. ¿Vox tiene alguna posibilidad de sacar uno? Porque el otro día La Razón decía, el PSOE está trabajando para que se queden en el 4,9, prácticamente en el 5, para así fastidiar al PP. ¿Tiene derecho Vox a presentarse? Que PP dice que no, que están haciendo el ridículo presentándose porque eso favorece al BNG. Es más, Rueda ha dicho que van a celebrar en la sede del BNG si Vox consigue un escaño. ¿Qué te parece todo lo que está haciendo Vox en campaña y todo lo que estás criticando en redes sociales? A ver, ¿tiene derecho a presentarse? Por supuesto, faltaría más. De hecho, yo he defendido ese derecho, he sido el primero en defenderlo. Nadie le puede decir a Vox dónde se puede presentar y dónde no, solo faltaba, y menos el señor Feijóo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el devenir del partido en Galicia en los últimos años, que como ya sabes, yo he intentado ser constructivamente crítico, no lo he conseguido porque nadie me ha escuchado, y los resultados los vamos a ver el día 18, no vamos a tardar mucho en ver el resultado de la gestión de Vox en Galicia. Como bien decía un compañero nuestro de los medios el otro día, en 2 semanas de campaña no cabe todo lo que quiere transmitir Vox. Eso cabe en 4 años de trabajo entre elecciones, y eso es lo que aquí no se ha hecho. Por desgracia, mi impresión y la impresión al ver los actos del partido aquí en Galicia es que no se va a obtener esa representación. Como bien sabes, aquí el porcentaje mínimo para obtener representación es del 5% para sacar un diputado, no así como en el País Vasco, por ejemplo, en el que es el 3% y por lo tanto es relativamente más sencillo entrar. Aquí es el 5% y no es fácil de obtener, te lo aseguro, porque lo he sufrido en mis propias carnes, y por desgracia toda la atención está siendo acaparada por Santi Abascal porque no les ha dado tiempo, debido a la improvisación con la que se han hecho las cosas, a presentar a los candidatos debidamente, a darlos a conocer debidamente, a darles el foco de atención, como sí se hizo con Gallardo, por ejemplo, en Castilla y León. Tú y yo coincidimos en aquella campaña, por ejemplo, y vimos cómo él era el centro de atención permanente desde el inicio de la campaña, por muchos motivos. Aquí no ha sucedido lo mismo. De hecho, tú sales a la calle aquí, le preguntas a cualquier persona quién es el candidato de Vox a la Xunta de Galicia y muy pocas personas, solo aquellos que son muy cafeteros, sabrían darte un nombre. No, te dirán Santiago Abascal, ¿no? Claro, todo el mundo te va a decir que es Santiago Abascal. Entonces, claro, eso es un problema, porque el votante gallego necesita identificar una cara con el proyecto de las elecciones autonómicas. Y por desgracia no les han dejado acudir tampoco al debate en la televisión, a los debates en la televisión, y eso tampoco ha jugado a favor de obra. Y yo creo que, a pesar de que se han hecho cosas bien durante esta campaña, de que el partido ha hecho cosas bien durante esta campaña, ha sido muy cercano, ha volcado mucho esfuerzo económico en cartelería, en vallas, en marquesinas, pero solo 2 semanas de campaña nos llegan para dar a conocer a un equipo de candidatos y, por desgracia, yo creo que el día 18 vamos a asistir a otro desastre. Bueno, pues ese es el pronóstico de Ricardo Morado, mayoría absoluta para el Partido Popular, la oposición izquierdista y de extrema izquierda pues no va a conseguir sumar y Vox se quedaría fuera. Vamos a ver lo que sucede, el domingo tendremos especial aquí en Periodista Digital, seguramente te contactaremos si te apetece y tendremos un especial en el que comentaremos todos los resultados de esas elecciones gallegas. Ricardo Morado, muchísimas gracias por tu sensatez, por tu juicio crítico y al que no le guste, pues que cambie de canal, como decía aquel. Muchas gracias, Josué, un abrazo. Un abrazo, querido amigo. Tiempo de entrevista en la burbuja de Periodista Digital, en este caso para hablar de un libro, de verdad, siéntense, estén quietos, no están haciendo otras cosas. De verdad, porque las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad. Será porque nos han estado mintiendo. Lorenzo Ramírez, autor de este libro. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí. No, tutéame, desde luego soy compañero, conozco desde hace muchos años esta casa, he estado aquí en más de una ocasión y bueno, pues un placer estar con vosotros y con la audiencia para presentar este libro, que bueno, pues al final esto es un poco como tener un hijo, ¿no? Y ya pues empiezo a ver que realmente lo hemos terminado y que ya pues está en el mercado, ha salido el 7 de este mes salió,
y bueno, pues muy contento por el apoyo que está teniendo y por la recepción del mismo. Vamos, ya si lo comparamos a un hijo, está creciendo a pasos agigantados. Solo ¿no? comunión ya, incluso. Efectivamente. Así que la verdad que es un gusto tenerlo aquí entre las manos y haberlo leído, y seguro que muchos de ustedes lo han hecho, y si no, pues es una buena oportunidad para que lo compren y lo hagan. ¿Está todo escrito del 11M? Bueno, alguno puede pensar que está todo escrito y realmente cuando uno acude al sumario, cuando uno acude al juicio, cuando uno lee todas las obras que se han publicado, las cuales he revisado en varias ocasiones, conozco además personalmente a los autores, puede pensar que es así, pero solo hace falta empezar otra vez a investigar, solo hace falta meterse otra vez en harina para darse cuenta de que no debería estar todo escrito, ¿no? Yo creo que esa es la gran cuestión. No está todo escrito, hay gente que piensa que sí, la clave está en que no debería estar todo escrito, y precisamente este libro es un llamamiento a que las personas que todavía tienen información, que además con nombre y apellidos pues aparecen en ese libro como poseedores de información, y que realmente pues no han estado ni en el juicio, ni en la comisión de investigación, ni tampoco han aparecido en grandes medios de comunicación, pues en algún momento dado puedan contarnos las claves que nos faltan, ¿no? Esas claves ocultas que yo voy planteando en el libro con un método socrático, en el cual voy exponiendo una serie de hechos, una serie de datos, para que luego sea también el propio lector el que vaya sacando sus propias conclusiones, ¿no? Quizás ese sea el elemento diferencial del libro y lo que provoca más investigación, ¿no? Un poco en mis programas siempre, ¿no? Con César Vidal y en todo el trabajo que hago yo siempre, intento exponer siempre los datos, opinión, evidentemente, análisis, pero dejo hueco para que luego sea el propio oyente, el propio lector, el que vaya investigando por su cuenta, ¿no? Afortunadamente tenemos un montón de medios para poder hacerlo eso en nuestros días, y bueno, pues este libro quiere ser una ventana un poco para eso. Sin duda las conclusiones de este libro, en las que nos centraremos, marcan un antes y un después, porque realmente te has atrevido a plantear cuestiones que nadie se había atrevido. Fernando Múgica, periodista del Mundo al cual conociste, se dejó la vida investigando este tema. ¿Qué ha supuesto a ti en lo personal investigar sobre el 11M? Se dejó la vida literalmente, y de hecho cuando empezó el proyecto para hacer este libro con La Esfera, yo una de las condiciones que puse es que fuera un homenaje a Fernando Múgica y a su figura, que además él es un periodista que fue denostado por sus propios compañeros de redacción y que pues terminó sus días prácticamente vilipendiado por todos, cuando creo que su tesis era la que más se acercaba a la realidad, ¿no? En mi caso, me he dejado la vida a lo largo de estos 20 años, he ido compaginando los diversos trabajos que he tenido con la investigación del 11M, afortunadamente he trabajado en medios en los cuales pues se daba por sentado que la versión oficial tenía tantos agujeros que lo más probable es que fuera mentira, que fuera una falsedad. Quizás lo más duro ha sido salirme de la dicotomía ETA-Al-Qaeda, que esas eran las dos líneas un poco fijadas. Yo siempre digo que hay dos versiones oficiales, la versión oficial y la versión de disidencia o de participación, ¿no?, de la banda terrorista ETA y el PSOE, y que eso es otra trinchera creada precisamente para no poder llegar a la verdad, y salir de esa trinchera ha sido difícil, pero bueno, yo al final soy ratón de biblioteca. Soy como Cristiano Ronaldo, a mí me gusta que me piten, entonces yo me pongo a trabajar y no hago mucho caso a lo que tengo alrededor, y creo que eso también se nota, ¿no?, cuando uno lee el libro. La pregunta que voy a hacerte es muy amplia, sobre la cuestión que has abierto, y para eso hay que leer el libro, evidentemente, pero ¿por qué tienes la seguridad que no fue Al-Qaeda y por qué tienes la seguridad que no fue ETA? Bueno, la seguridad de que no fue Al-Qaeda la tiene el propio tribunal del 11M, que si uno se lee la sentencia no aparece Al-Qaeda por ningún sitio, y todos los que podrían girar en el atentado, que podrían pertenecer a la versión oficial, a los autores materiales en la versión oficial, pues no aparece Al-Qaeda por ningún sitio. Sí es verdad que aparece un componente islamista en la célula de Virgen del Coro y la célula del Tunecino, pero hay que recordar que el imán de esa célula era un colaborador de la UCIE, de la Comisaría General de Información, de la Unidad Antiterrorista de la Policía, con lo cual evidentemente no era un tipo de Al-Qaeda, y en ningún momento aparece el Al-Qaeda. Insisto, ni durante toda la investigación ni tampoco en la sentencia. El problema del 11M es que la sentencia respaldó en teoría una visión e instauró una versión oficial que luego cuando uno se lee la sentencia dice, bueno, esto no es la versión oficial que están contando muchos medios, ¿no? Yo por eso siempre recomiendo a todo el mundo leerse esa sentencia, ¿no? Y luego el tema de ETA. Existe una probabilidad abierta de que pudiera haber participado un comando descontrolado de ETA, en lo que López Bru denomina la operación OMAG, ¿no?, un atentado similar al que se produjo en OMAG, en el cual el IRA auténtico se desgaja del IRA tradicional, y eso además favorece luego una serie de acontecimientos políticos en el país. Esa posibilidad está abierta. Yo no descarto, ¿no?, que pudiera haber algún tipo de conocimiento o colaboración, pero yo creo que la fijación en ETA se puso, o la lupa se puso ahí precisamente para no pensar en el conocimiento y en el diseño
que pudo estar, como decía Aznar, ¿no?, en los desiertos y las montañas lejanas, pero que en realidad no se estaba refiriendo a Afganistán, ni se estaba refiriendo a otros países, ni siquiera a Irak, de la órbita islámica, sino que estaba pensando más en posibles aliados de España, ¿no? Ese es el gran melón que nadie quiso abrir, que Fernando Múgica abrió. Fernando Múgica estaba convencido de que el atentado había sido externo. No llegó a afirmar públicamente, aunque en algunas entrevistas dejó caer que pudo haber implicación de algún tipo de comando de la OTAN. Y yo creo que esa es la verdadera investigación que todavía quedaba por hacer, y he querido pues aportar un granito de arena haciendo un análisis sobre todo del móvil que podría tener la OTAN y que podría, bueno, pues haber justificado o haber ayudado a justificar una serie de políticas en materia internacional que luego hemos comprobado, ¿no?, que se han ido cumpliendo al dedillo y al pie de la letra, ¿no? La repercusión internacional, te centras mucho en ella. ¿Hay vinculación entre 11S, atentado en Londres, y 11M? Bueno, la vinculación política es evidente. De hecho, la administración de Estados Unidos utilizó esos 3 atentados como gran ejemplo de que el Islam podía golpear en suelo occidental, especialmente en el caso del 7J y el 11M en suelo europeo, y además en países que habían respaldado la guerra de Irak, ¿no? Tenemos el caso de Londres, tenemos el caso de Madrid y luego, pues evidentemente, el 11S, ¿no? Hay muchos paralelismos también en el modus operandi. Son atentados que son distintos al resto de atentados de corte islamista, en teoría, que se cometen o que se cometieron posteriormente. No se trata de un hombre que coge en un momento de una furgoneta y se estrella contra un mercado navideño, ni siquiera algo parecido a lo que sucedió en Cambrils, el atentado de las Ramblas. No, aquí estamos hablando de una participación, de una serie de elementos, de una serie de comandos que ejecutan con precisión milimétrica, ¿no?, unos atentados que luego sirvieron posteriormente para justificar lo que se vino a denominar la guerra contra el terror, que todavía la seguimos viendo en nuestros días y que en principio fue una serie de invasiones o de intervenciones militares con el objetivo puesto, ¿no?, en beneficiar los intereses de Israel y de Arabia Saudí, sobre todo, y los intereses energéticos norteamericanos, pero que posteriormente se ha ido configurando en torno a un estado policial global, de espionaje global. Y poca gente sabe que buena parte de las regulaciones que hoy tenemos y que consideramos como regulaciones propias y normales se adoptaron precisamente en aquellos días, ¿no? El mismo 11M se aprobó un proyecto de vigilancia en Estados Unidos que se llama Stellar Wind. La gente lo conoce bastante poco y había mucha contestación en Estados Unidos para poder aprobarlo, porque Estados Unidos, a pesar de que algunos seamos muy críticos, ¿no?, con su política internacional, tiene una sociedad civil fuerte, tiene unos tribunales fuertes y es difícil sacar adelante determinadas medidas, determinadas regulaciones, sobre todo si son liberticidas. El 11M supuso un espaldarazo para poder sacar esta normativa adelante, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, y en el caso de Londres, pues también, ¿no?, acción, reacción, tú creas un problema y luego posteriormente ofreces una solución reduciendo libertades, derechos de los ciudadanos, ¿no? Y a nivel nacional, el papel del PSOE y el papel del PP, ¿estaban los dos en el ajo? ¿Por qué el PP no ha investigado después, cuando ha llegado al gobierno? Porque en 20 años han gobernado los dos. ¿Por qué el PSOE lo utilizó para poder llegar al poder? Aquella frase de Rubalcaba, queremos un gobierno que no nos mienta, cercar las sedes del Partido Popular. ¿Cuáles fueron el papel a nivel nacional de PSOE y PP? Bueno, yo descarto completamente que cualquiera de la cúpula de los dos partidos tuviera conocimiento de que se iba a producir el atentado. Es verdad que Fernando Múgica planteó en sus artículos, también lo recojo en profundidad en el libro, que había un grupo de guardia de corps de Aznar que le quería hacer un regalo electoral, es así como lo llamaba Fernando Múgica. Se iba a detener a toda la cúpula de ETA el día 12, se iba a abortar un atentado terrorista el día 12. Y bueno, pues se iba a detener a la cúpula de ETA, que es algo que luego posteriormente se hace prácticamente al mismo tiempo que está explotando el piso de Leganés, con lo cual es una operación que evidentemente existe, no es un rumor, no es algo que a Fernando Múgica le contaran para intoxicarle, como otras tantas cosas que sí le contaron a él y que me han contado a mí para intoxicar. Entonces parece que eso más o menos está claro. Claro, en el momento en el que tú planteas que el presidente del gobierno puede tener algún tipo de conocimiento de que se va a utilizar, ¿no?, de forma electoral la detención de la cúpula de ETA, que se va a abortar un atentado que está en marcha y que en teoría se estaría dejando más o menos que se fuera realizando o configurando, bueno, pues eso es gravísimo, evidentemente, y el Partido Popular era el primer interesado en no abrir ese melón, ¿no? Y luego, por otra parte, el hecho de que Aznar, en los primeros momentos después del atentado, pues las primeras decisiones que toma es de apartar a los aliados, de apartar a Estados Unidos, de apartar a Israel, rechaza la intervención del FBI, rechaza la intervención de los forenses israelíes, los famosos forenses israelíes que ya
ya tenían las maletas preparadas para venir a España, convencidos de que había habido terroristas suicidas y ofreciendo su experiencia en ese ámbito. Él lo rechaza de plano, aparta también al Centro Nacional de Inteligencia y hace un grupo de crisis en el cual pues, la Guardia Civil también permanece a un lado y se queda solo con la policía, lo cual pues, es un indicador más, ¿no?, de que había ahí una intervención policial importante. 2 días antes de ese 12M, el día previo al 11M, hay 4 operaciones antiterroristas en España. Se ha hablado mucho de ese simulacro CMX-04 de la OTAN, que también analizo, que se produce del 3 al 10, un atentado que se iba a producir, en este caso en Holanda, y que iba a tener en las redes de transporte y que va a provocar unos 200 muertos. Fíjate qué coincidencias negras tiene la vida. Pero poca gente sabe que había 4 operaciones antiterroristas persiguiendo en teoría a la cúpula de ETA. Una cúpula de ETA que cuando se produce el atentado del 11M estaba infiltrada y esos mismos infiltrados son los que le dicen al gobierno que no ha sido ETA y por lo tanto se abre la vía que te comentaba antes del comando, de esa ETA extendida o ese comando que operaría al margen de Otegi y compañía, ¿no? Por eso Otegi tampoco tenía conocimiento. Y luego respecto al PSOE, yo creo que hay mucha leyenda aquí. Es verdad que ha interesado mucho para favorecer esa dicotomía ETA-Al-Qaeda, Goma 2 Titadín, izquierda-derecha, ¿no?, que era lo que estábamos hablando. Pero el PSOE, hay un momento en la mañana del 11M que recibe desde Estados Unidos el mensaje de que el culpable oficial va a ser Al-Qaeda, o por lo menos que va a ser un atentado de factura islamista. Y una de las personas que traslada eso al presidente Zapatero es Miguel Sebastián, que se lo dicen en Wall Street. Entonces esto es algo que también ha quedado ahí un poco en el olvido y que es muy importante. Es decir, Wall Street la mañana del 11M ya sabe quiénes van a ser los culpables del 11M. No físicamente, porque no se deciden hasta finales de marzo, que eso es otra de las cuestiones que explico en el libro. Los culpables oficiales no se deciden, de hecho no se les persigue ni se les intenta detener. A pesar de un vídeo que aparece, ¿no?, en el que reivindican el atentado, ¿no? Sí, sí, lo que pasa... papelera. Sí, en aquella papelera, pero en ese vídeo estaba el tipo tapado, luego nos dijeron que era el chino, pero los culpables oficiales hasta finales de marzo no se llega a ese acuerdo, a ese pacto del que hablaba Mújica, y luego ya pues son los suicidados de Leganés, la mayoría de ellos. El PSOE lo que sí hace muy bien es aprovechar eso. Entonces, siendo conscientes de que la factura iba a ser islamista y viendo que el gobierno intentaba no bajarse del burro, no bajarse de esa línea de investigación etarra, porque pensaban en el fondo que podía ser un comando extendido de ETA, aprovecharon y se llevaron el gato al agua claramente. Hay otro mito muy extendido y es que sin ese atentado habría ganado el Partido Popular las elecciones. Yo estuve en las calles durante aquellos días, yo hacía un seguimiento de las encuestas, también menciono algunas en el libro. No estaba tan claro que el Partido Popular fuera a ganar las elecciones. Zapatero siempre ha asegurado que él estaba convencidísimo de la victoria. Bueno, claro, eso es lo que tiene que vender eso es lo que él, cuenta, pero que a posteriori podría reconocer, oye, pues mira, íbamos a perder, pero ganamos gracias al atentado. Es muy significativo que los cables que se mandan desde la Embajada de Serrano, de la Embajada de Estados Unidos, que es una de las centrales fundamentales de los servicios de inteligencia estadounidense en España, en los cables que se mandan, que se envían, se plantea siempre que da igual quién gana las elecciones, ¿no? Esto puede sorprender a más de uno, ¿no? Porque dicen, bueno, querrían que ganara el Partido Popular, porque pensaban, bueno, luego si llega el PSOE van a sacar las tropas de Irak, todo eso estaba pactado, a ellos les daba igual quién llegara al gobierno. En aquel momento muchos no se dieron cuenta, si uno analiza cuál ha sido la política exterior de todos los gobiernos desde entonces, se da cuenta de que da igual, ¿no?, realmente quién estuviera gobernando. ¿Se hubiera producido una política distinta con Rajoy en el gobierno? Bueno, pues ya vimos cómo realmente no hubo una política distinta. Los dos tenían muchas cosas que tapar, pero desde el desconocimiento, es decir, pudieron tener sospechas, incluso a lo mejor información de determinados mandos de inteligencia, pero descarto yo prácticamente por completo que ellos tuvieran algún conocimiento de lo que... Yo reconozco que esto que comentas es lo que en el libro me hizo parar un momento y decir, tienes razón, o sea, tienes absolutamente mucha lógica. Vamos a hablar del atentado, concretamente. Hay varias pruebas que son las que fundamentan de alguna la sentencia, pero sin duda alguna, sin mochila en Vallecas, sin aquella famosa mochila con la tornillería correspondiente que no aparece después en ninguna de las víctimas cuando se les realiza la autopsia, no hay sentencia del 11M. ¿Qué pasa con esa mochila? No hay ni sentencia, ni culpable oficial, ni trama asturiana, ni todo lo que sucede después, ¿no? Las pruebas fundamentales del caso son pruebas externas al escenario del crimen, porque prácticamente el escenario del crimen se destruye, esos vagones se desguazan, las pruebas que tenían esos vagones, algunas se manipulan y otras luego pues tienen poltergeist extraños cuando son analizadas en la macropericia del juicio, con contaminaciones también nunca explicadas, pero fundamentalmente la prueba es la bolchila de Vallecas, como lo llamaba López Bru
que es un concepto que creó uno de los del foro de peones negros, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de la mochila número 13 y no era una mochila. O sea, la mochila de Vallecas no era una mochila, era una bolsa de deporte de lona azul con asas marrones, una bolsa muy grande, que no está nada claro que apareciera en Vallecas. En Vallecas es lo que dice la versión oficial, que hay ahí 2 agentes que además se acababan de incorporar a su puesto, llevaban escasas horas siendo policías y estaban analizando todo lo que salía. Doy fe porque conozco a la policía por un familiar y llevaba muy poquito Muy tiempo. poquito, casualidades también de la vida, diría Sí. alguno, que fue la encargada de abrir esos bolsones y se encuentran allí con una mochila que realmente pues tenía ese teléfono móvil, ¿no? Y tenía esas características que hacían que fuera distinta a la del resto, sobre todo por el tema de la metralla, porque como bien dices, Carmen Baladía, la jefa de forenses, dejó siempre muy claro, con una valentía notable, que, bueno, pues que no había metralla, ¿no? en esos trenes. Esa mochila se estaba esperando. Había mandos policiales en IFEMA que estaban esperando que apareciera esa mochila. Viajó a IFEMA, porque Chema de Pablo sí lo desarrolla, sí dice que viajó a IFEMA. Esa es la tesis, una de las tesis fundamentales, que viaja a IFEMA y que de IFEMA va a Vallecas. Lo que planteo yo en el libro es, ¿fue descubierta en IFEMA? Porque hay un documento policial que atestigua que hay un listado de lo que hay dentro de la mochila antes de que sea encontrada. Además, hay que decir que... O sea, tenía que llevar eso la mochila. Tanto en la COPE como en la SER adivinan que va a aparecer la mochila con 5 horas de antelación. Fuentes antiterroristas, recordamos todos, ¿no? A los periodistas de la SER y de la COPE planteando todo eso. Cuando aparece la mochila hay un mando policial que dice, bueno, pues ya me puedo ir a dormir, ya están todas. Con lo cual se sabía que iba a haber 13 mochilas. Acebes en rueda de prensa comete un lapsus y dice que ha habido 13 explosiones, o que ha habido 13 mochilas, y en realidad había habido 10 explosiones y 2 mochilas que habían sido desactivadas, ¿no? Pero bueno, la mochila de Vallecas es un poco lo que nos lleva ya a esa tarjeta del teléfono móvil, que luego coge García Castaño, alias El Gordo, hombre de Villarejo, hombre de la UCAO, los fontaneros, vamos a decirlo así, de la policía, los que hacen este tipo de trabajos, que en el juicio, muy curioso, porque le preguntan, bueno, ¿y usted no hizo un informe de la tarjeta? Dice, no, yo no hago informes, yo solo hago tareas operativas, ¿no? Es decir, se encarga de esa gestión, llama a Mena, que además el director de seguridad de Mena era amigo de García Castaño, porque poca gente sabe que la mayor parte de los directores de seguridad de las grandes empresas en España han estado en la policía, con lo cual hay una connivencia importante, y a partir de ahí ya se va al lote de tarjetas, se va a los teléfonos, se detecta o se pone el foco en el locutorio de Tribulete, y entonces ya se empapela a Yamal Zougam, que a Yamal Zougam se le venía buscando y se le había apuntado la matrícula hacía ya mucho tiempo, se le había intentado procesar en una de las operaciones que se habían realizado contra la célula española de Al-Qaeda en España, la teórica, que dirigía Abu Dada. A él ya le intentaron en aquel momento empapelar, no pudieron. Posteriormente, según su propio testimonio, 2 agentes de inteligencia, o que se identificaron como agentes de inteligencia, le metieron en un coche y le prometieron el oro y el moro, nunca mejor dicho, incluso para sus propios familiares, que iba a vivir muy bien. Él se niega a colaborar y cuando le detienen, en el juicio dice que se le acercó una de las personas que había estado en ese coche con él y que le dijo, pues si nos hubieras dicho que sí, no te hubiera ocurrido todo esto, ¿no? A partir de ahí, ese lote de tarjetas también sirve para detectar a la mujer de Suárez Trasorras, a Carmen Toro, y a partir de ahí pues se sigue la pista asturiana, que ya nos lleva posteriormente al chino, porque a Suárez Trasorras se le encarga especialmente que hablara con el chino para venderle una serie de explosivos. Ese es en teoría lo que nos indica la versión oficial, y de ahí pues también vamos al tunecino. Es decir, sin esa mochila efectivamente no habría podido haber nada. Lo que pasa es que hacían falta más elementos y para eso está la furgoneta de Alcalá. Renault Kangoo. Sí, la Renault Kangoo, que era una furgoneta que aparece vacía, que se analizan con 2 guías caninos para ver si va a transportar explosivos. La versión oficial decía que todos los explosivos, todas las mochilas habían ido en esa furgoneta. Si eso hubiera sido así, evidentemente los guías caninos y sus perros habrían detectado que ahí se habían transportado explosivos, porque las cantidades eran ingentes de las que se hablaban. Se está hablando de una cantidad de entre unos 10 kilos de explosivo por mochila. Tengo mis dudas, porque realmente si ahí había explosivo militar y no solo gomado seco y titadín, con unos gramos hubiera sido suficiente, pero bueno, la versión oficial nos indica eso. Esa mochila llega a Canillas, está 1 hora desaparecida, porque a la hora del registro no se sabe si está manipulada o se equivocaron, de 2:30 a 3:30, esa mochila está sola, y cuando se vuelve a abrir, pues aparecen decenas y decenas y decenas de pruebas con ADN, con restos de explosivos y fundamentalmente con una bolsa en el asiento del copiloto, en el cual hay unos detonadores y un trozo de cartucho de dinamita de gomado seco,
que comparan con otro cartucho de dinamita goma 2 eco que había sacado, bueno, que era de los TEDx, y casualmente los dos estaban contaminados por metenamina, lo cual hace pensar a muchos como a Chema de Pablo que a lo mejor formaban esas dos partes del cartucho, formaban parte de un único ser, ¿no? Y que realmente pues es una prueba que se pudo poner a posteriori, lo cual denota ahí pues que hay unos delitos importantes, ¿no? Y goma 2 eco y vale ya. Goma 2 eco y vale ya, porque claro, la Fiscalía arranca el juicio con una tesis muy clara que se va disolviendo como un azucarillo progresivamente. Entonces uno lee la sentencia y analiza cuál era el enfoque de la Fiscalía al principio y se da cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver, pero la goma 2 eco era fundamental, porque si no ha estallado goma 2 eco, la trama asturiana y el chino desaparecen, el tunecino no tiene ningún sentido, y entonces no puedes plantear nada. Y luego la dicotomía de la que te hablaba antes, ¿cuál era la alternativa a la goma 2 eco? Titadín. Decir titadín con cordón detonante era decir ETA. Entonces se plantea esa disyuntiva desde el principio. Entonces tenemos a medio país, ¿no?, diciendo es goma 2 eco y vale ya, y al otro medio país diciendo no es goma 2 eco, sino titadín, ha sido ETA. Y nadie se planteaba, bueno, ¿y por qué no existe la posibilidad de que haya sido otro tipo de explosivo militar? Porque cuando llega el jefe de los TEDx de Madrid a la estación de Atocha, lo primero que piensa es que ha sido explosivo militar. Y el mecanismo que utiliza para intentar neutralizar, para desactivar las dos mochilas bomba que no estallan, es un mecanismo que se utiliza cuando hay explosivo militar. Él pensaba que era C4, podía haber sido Semtex, podía haber sido otro tipo de explosivo. En el libro también planteo algunas opciones, incluso algunos que tienen metenamina, que explicarían de alguna manera pues, esa contaminación que se ha producido. Hubo una portada del Mundo, PUF y DNT. Eso es, efectivamente. Dinitrotolueno. Eso es, que la verdad que es original ocurrirse a alguien poner una portada con el famoso PUF. ¿Cómo sería el país, cómo estaría el país, no el periódico, sino cómo estaría el país para poder titular dinitrotolueno y que la gente supiera lo que era, ¿no? Efectivamente. Esto es un componente que tiene el titadín y que no tiene la goma 2 eco. Entonces, en la macropericia que se hace, porque claro, cuando se llega al juicio y se dan cuenta de que no tienen análisis de los focos de explosión de calidad, porque la jefa de los TEDx del inspector, bueno, de la Brigada Nacional o del Cuerpo Nacional de Sánchez Manzano, cuando recibe las primeras muestras, las lava con agua y acetona, luego no guarda ese agua y acetona, porque esto no es irregular lavarlas, lo que es irregular es no guardar ese agua para luego hacer futuros análisis. No se encuentra nada más que unas pequeñas bolsitas al final, 23 bolsitas, toneladas y toneladas de pruebas, incluidas las ropas de las víctimas que fueron incineradas en Valdemín Gómez, por orden judicial, ahí sí que hay orden judicial. Entonces al final llegan 23 bolsitas y el juez Bermúdez, como ve que no hay manera de confirmar que sea goma 2 eco, pues dice, bueno, pues vamos a hacer una macropericia. Se hace una macropericia, se ponen unas cámaras en dependencias policiales, cada parte lleva sus propios peritos y entonces analizando las muestras de esas 23 bolsitas, en uno de los focos aparece ese DNT. Aparece DNT, se pone todo el mundo muy nervioso, el vídeo... acceden periodistas a ese vídeo y lo pudimos ver todos, ¿no? Con las caras que ponía cada uno. El perito oficial de la Fiscalía no daba crédito y entonces empezó a plantear el perito oficial que había que hacer pruebas a todas las pruebas, valga la redundancia, que se habían ya realizado antes. Es decir, no tenía mucho sentido. Dice, bueno, si antes no ha salido el DNT, ¿por qué va a salir el DNT? Y salió el DNT. Se hicieron pruebas otra vez, ¿no? En esas 23 bolsitas volvió a salir el DNT. ¿Cuál es la diferencia entre un acontecimiento y el otro? Pues que hubo un apagón, las cámaras que lo grababan todo se apagaron y, bueno, pues hubo un poltergeist que consiguió que todo fuera contaminado de DNT. Para explicar eso luego se montó la teoría de las moléculas voladoras, que las moléculas de DNT habían salido de los plásticos, de los sobres, incluso de los armarios, habían viajado a lo largo del laboratorio para meterse en otros armarios, en otros plásticos y en otros sobres, ¿no? Cuando quieren cambiar las cosas se producen apagones, ha pasado a lo largo de la historia. La exhumación famosa, la exhumación de ese TEDx, ¿qué nos puedes contar acerca de ello? Porque la verdad que llama muchísimo la atención. Alguna prueba tenía que tener el Geo Torronteras en su cuerpo, alguna prueba tenía que tener que desmintiera la versión oficial, porque se profana su cadáver. Se saca de la tumba, lo sacan unos elementos no identificados y bueno, pues le cortan las manos, ¿no? Esto, pues, alguno podría pensar que esto pues, es común, no se realiza siempre, ¿no? En el caso de que pueda haber un atentado
en el cual pues un islamista considere que puede castigar el cadáver o que lo puede profanar, pero yo soy de la teoría de que esas manos del señor Torronteras, que es la gran víctima olvidada del 11M, porque prácticamente nadie la tiene en cuenta, pues realmente podían tener alguna prueba, ¿no? Aunque es verdad que si algo quedó claro de la explosión del piso de Leganés es que allí explota gomado seco, porque allí sí que tenía que explotar gomado seco y vale ya. De hecho, aparecen todos los restos de goma 2 que todo el mundo estaba buscando porque se suponía que se los había dado otras horras al chino y dicen, bueno, ha explotado una parte, pero ¿dónde está el resto? Pues aparecieron todo, allí apareció de todo. En la explosión del piso de Leganés apareció hasta un documento de identidad del chino, de Yamal Hamidán, que no se llamaba Yamal Hamidán, que nadie le llamaba el chino y que casi con toda seguridad era un agente de los servicios de inteligencia de Marruecos. Mowgli también tenía ese... Es que Mowgli era como le llamaban, el chino era un apodo que tenían otros, incluso al hermano de Yamal Hamidán o del supuesto Yamal Hamidán sí le llamaban el chino, a él no, ¿no? Pero bueno, al final... esto lo explicaba muy bien Fernando Mújica, había que crear una serie de marcas para que la gente pues asumiera la realidad, ¿no? Entonces tenemos al chino, el tunecino, ¿no? La Mari, que decía él que eso era muy española, le quema la Mari, pues la Mari, ¿no? Trasorras, el minero de Asturias, era todo como para crear un relato importante, ¿no? Entonces, bueno, uno de los problemas que han tenido algunos libros es que han intentado explicarlo todo. Y claro, hay muchos nombres, hay muchas personas y entiendo que eso al final hace que a los lectores se les pueda hacer un poco bola. He intentado huir de eso, aunque al principio sí que hago un análisis bastante pormenorizado, ¿no?, de todo esto que estamos hablando aquí. Sí. Voy a decirte nombres, hablando de etiquetas, y me dices lo primero que te venga a la cabeza de una manera... Voy a beber agua. De agua, porque es importante. Juez Bermúdez. Bifronte, Jano Bifronte. Antonio García Ferreras y Terradillos, porque yo creo que van en el pack. Propaganda. Yamal Zugam. Cabeza de turco. Ángel Acebes. Sobre Ángel Acebes no te voy a decir una palabra, te lo voy a explicar, porque además creo que es necesario, porque yo fui uno de los que le critiqué mucho y creo que es justo también a su figura. A Ángel Acebes lo marean, le engañan y comete un error fundamental, y es dar información en tiempo real de las investigaciones policiales, algo que no se hace nunca en ningún atentado. En el caso de Londres tardaron un mes en empezar a dar datos. Entonces, en este caso, a Ángel Acebes, fíjate lo que te voy a decir, con todo lo que he dicho yo de él a lo largo de mi vida, yo creo que él fue una víctima del 11M. Alfredo Pérez Rubalcaba. Manipulador. Olga Sánchez. Yo creo que es que es difícil también una palabra, ¿no?, con Olga Sánchez. Servil. Ruiz Gallardón, su primo. Bueno. La Máscara. Manzano, el jefe de los Terax. Un escudo. George Bush. Un imperialista. Otegi. Terrorista. Gabriel Morís. Bueno, pues Gabriel Morís, un gran hombre, una gran persona y de verdad pues un abrazo desde aquí a toda su familia. ¿Has podido hablar con víctimas después de escribir el libro? ¿Alguna lo ha leído? Hablé antes de escribir el libro, después no he hablado con ellas. ¿Qué tal? Y bueno, pues agradecen, ¿no?, el trato que han recibido en el libro y sobre todo pues trasladan la tradición de las asociaciones de víctimas del 11M, ¿no?, que de verdad que es quizás el episodio más chusquero de todo esto, uno de los más lamentables, y que no he querido tocar en el libro porque eso sí que ya me hace poner los pelos como escarpias, porque de verdad que es inaudito, ¿no?, como ha habido algunas asociaciones, evidentemente pues se les indicó, ¿no?, que había una versión que tenían que defender y ellos pues dentro de sus posibilidades lo hicieron y ya está. No veo maldad alguna, pero lo que se hizo sobre todo con la Asociación de Víctimas del 11M, que llevó a Sánchez Manzano a los tribunales y que sentó a Sánchez Manzano en el banquillo con una Corocillán, ¿no?, que es otra de las grandes víctimas de este 11M, con aquella juez que quería llegar a la verdad, y que ahora digan recientemente, en los últimos días, que van a cerrar la asociación porque ya no tienen nada que saber, o que les moleste que algunos escribamos libros o que expongamos, como el propio Sánchez de Roda, ¿no?, que quizás en esto ha sido más beligerante que yo, sobre esta cuestión, expongamos fotos y expongamos documentos, que yo creo que en contra de suponer algo malo para las víctimas, lo que hace es ayudarles a que no se les olvide, ¿no?, esa dignidad y justicia de la que se ha hablado también con víctimas del terrorismo. Pues creo que las del 11M también tienen que tener ese tipo de tratamiento, ¿no? Gallardón, por el que te he preguntado antes, dijo hay que obviar el 11M.
Bueno, Gallardón era el alcalde de Madrid, entonces si se produjo una trama de encubrimiento hay que pedirle explicaciones a él. Si hay labores policiales que son sospechosas hay que pedirle explicaciones a Gallardón. Y luego el caso de Gallardón fue un infiltrado del mal en el Partido Popular durante mucho tiempo, y digo el mal con mayúsculas y no me cansaré de decirlo, porque es un tipo oscuro y es un tipo que, bueno, pues que ha trabajado para determinados intereses que no son los de los ciudadanos, ¿no? Y además desde un punto de vista internacional bastante importante. Luego se borró, se quitó de en medio y parece como que no es responsable de nada, y al final pues era el alcalde, ¿no?, de esa ciudad. Lorenzo Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí. Para concluir, 20 años han pasado. ¿Qué podemos hacer 20 años después? ¿Tienes esperanza a que se haga justicia, a que la verdad salga adelante, o crees que el pueblo español no está preparado para asumir todo lo que conlleva asumir el 11M? Eso es lo que decía Gómez Bermúdez, ¿no? Y yo además en el arranque del libro, ¿no?, lo critico mucho, pero él sabía lo que decía y por qué lo decía. El abismo que se abre si empezamos a analizar de verdad lo que pudo haber ocurrido ese 11M es tremendo, es muy importante. Esa es quizás la mayor razón de que no se haya seguido investigando o de que institucionalmente se haya tapado. Plantearía que no vivimos en una democracia, plantearía que vivimos bajo la injerencia de poderes externos, plantearía además que no vivimos seguros, que nuestros gobiernos pueden tapar atentados que se han cometido contra su propia ciudadanía. No digo cometer, sino tapar, que esto es importante. Este libro lo que pretende ser un llamamiento también, ¿no?, como decía al principio, para que las personas que tienen información la vayan aportando. Yo tengo, hay algunas filtraciones que me han indicado que hay información relevante que puede salir. Me decían que seguramente después de la prescripción y no antes, y yo creo que precisamente por eso determinados terminales de la inteligencia española están intentando instaurar la idea de que pudo ser Marruecos y Francia. Que Villarejo lo ha dicho hace poco en un podcast. Claro, Villarejo es un tipo que tendría que estar en la cárcel y está dando podcast en canales de YouTube de máxima audiencia, donde le permiten expresarse, donde le permiten decir lo que quiera. Yo he tenido acceso a la misma documentación en la que hace referencia a Villarejo. Hay notas de los servicios de inteligencia apuntando a la tesis que dice Villarejo, lo cual no quiere decir que la tesis de Villarejo no sea cierta. Lo que sí que es evidente es que hay un interés de determinados terminales de los servicios de inteligencia para poner esa tesis sobre la mesa. Esa tesis es la que viene a sustituir la de ETA. Antes te planteaba la dicotomía ETA-Al-Qaeda. Una vez que ya la opción ETA parece que queda en el olvido, o parece que no hay pruebas para seguir tirando ese hilo, si te fijas, eso muta. Y ya la opción es Al-Qaeda o Marruecos y Francia. Nadie está mirando a Estados Unidos. ¿Por qué será? Esa es la pregunta. Se me olvidó antes preguntarte por Pedro J. en todo esto. Bueno, Pedro J. Lo investigó mucho, puso toda la carne en el asador, y en el momento en el que pues, se abrió alguna vía que no era la más adecuada, pues se quitó un poco del medio. También es verdad que el prólogo del libro de Fernando Múgica, que nunca salió publicado, pues lo publicó el diario El Español. Selecciono varios extractos en este libro porque me parece un prólogo que explica muy bien, ¿no?, la tesis de Fernando, y bueno, pues no termino de abandonarle. Pero bueno, al final Pedro J., antes que periodista, es político. ¿Y Jiménez Los Santos? Bueno, Jiménez Los Santos, él mismo ha acabado su propia tumba, ¿no? Lorenzo Ramírez, muchísimas gracias pues por Fernando Múgica, por todas las víctimas del 11M, por querer conocer la verdad. Gracias por traernos este libro y gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros siempre. Un fuerte abrazo. Bueno, pues después de este programa gallego y también de investigación sobre lo que ha ocurrido en el 11M, tenemos que acabar. Perdonen que estornude, que son cosas que pasan cuando uno está emocionado. Así que nada, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Gracias a todo el equipo técnico de Periodista Digital, a Marta García, a Carlos Pecker, a Omar García, que hoy ha estado echando una mano, a Izan Gómez y a todos los que hacen posible. Que Dios les bendiga, no vivan con miedo.